Deuteronomio capítulo 30, verso 15, y luego pasamos al 19. Dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice Dios esta mañana? ¿Alguien vino a escuchar palabra de Dios? Dios te dice hoy: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Tenemos que cortar esas maldiciones infundadas, heredadas, y hoy las maldiciones autoimpuestas, las maldiciones que tú activaste sobre tu vida. Y te voy a enseñar esto en la Biblia. Levante tu mano al cielo, por favor, y diga conmigo: Señor Jesús, esta mañana te traigo mi alabanza, mi gratitud, mis ofrendas, mis diezmos y mis primicias, y te ruego que me hables en tu palabra. Dígale: Señor Jesús, más fuerte: Señor Jesús, que tu palabra me limpie de toda maldición infundada, heredada y autoimpuesta. Lávame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, ayúdame a partir de mi vida hoy a iniciar una bendición poderosa para toda mi familia y mi descendencia para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dele ese aplauso al Señor fuerte, por favor. Quise dejar estas maldiciones para el final. Verá, Jennifer Yandar, que usted es la directora del Ministerio de Consejería, porque son las más difíciles de romper. Cuando te maldice una bruja o un brujo, eso no tiene problema. Tú vienes aquí 5 minutos, ponemos la mano, ponemos aceite, se acabó. Ahora, eso sí toca hacerlo casi todos los días, porque todos los días surgen diferentes maldiciones. Hay gente que hoy se levantó de malas y te pensó y comenzó una oración contraria en tu contra. Entonces todos los días aquí en esta iglesia, en este altar, todos los días oramos anulando maldiciones, brujería, hechicería, oraciones. Todos los días, no hay servicio. Yo no me atrevo a pararme aquí a predicar sin hacer una de esas oraciones. Pero hice la oración y mire: Cristo, en el nombre de Jesús, anulo toda brujería, toda oración. Ustedes me vieran aquí orando. Aquí hay un equipo que viene conmigo, estamos orando y ya. Pueden haber matado gallos, cuyes, gallinas, haciendo sacrificios satánicos, misa negra, pero el poder de la sangre de Cristo cubre al pueblo de Dios y anula toda maldición infundada. Fácil. Y el que está al lado tuyo, eso es fácil de romper. Solo tienes que dejar la pereza, poner el despertador y levantarte más tempranito, antes de ir al trabajo, antes de ir al gimnasio, antes de ir a la cicla, antes de ir a trotar, antes de sacar al perro. Te levantas antes y oras: Señor, toda maldición contra mi casa se anula, toda envidia se anula. A veces de tu propia familia hay primos, primas, hermanos, hermanas, hay conflictos dentro de la misma casa, que la misma familia maldice a la persona. Entonces ya te levantaste, oraste, eso es fácil, se acabó. Ahora, las maldiciones heredadas son más complejas. Las maldiciones heredadas de nuestros padres, de nuestros abuelos, y la mayoría son desde nuestros tatarabuelos. Y algunos de ustedes ni lo saben, pero su tatarabuela tuvo los mismos problemas que usted está sufriendo hoy. Porque entre tu tatarabuela y la bisabuela y la abuela y tu mamá y tú, ninguno se paró para detener esa maldición. Así que han estado en un ciclo repetitivo. Esas son más difíciles. Yo llevo 26 años luchando contra las maldiciones heredadas. Yo llevo 26 años diciéndole al Señor: Señor, no quiero repetir los errores de mis padres y de mis abuelos. Llevo 26 años siendo consciente de qué hay en mi ADN, en mi carácter, en mi temperamento, en mi biología natural, emocional, espiritual. Eso te va a tomar mucho tiempo. Eso no es solo una prédica de esos 8 días, y eso me preocupa un poco. Y por eso voy a ser reiterativo con estas prédicas y con estos mensajes, porque es algo con lo que hay que trabajar muy fuerte, porque está en ti.
está en tu composición genética. Hay una inclinación. Hay algunos de ustedes que su familia es tan rumbera, que suena la alarma y usted se despierta bailando. Comienza ti, 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 ti. La gente dice que es rumbero, porque todas esas familias son así. Hay otros que son mal geniados y suena la alarma, ti, 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 ti. Déjame dormir. Y usted mismo la programó. ¿Qué culpa tiene la alarma? Pero así son todos en tu familia, o de la familia de tu mamá o de tu papá. Qué difícil romper eso. Ahora, está en ti y lo aprendiste de niño. ¿Sabe qué me decía mi abuelita? Que en paz descanse. Me decía, mi hijito, ya de por sí los chamorros somos coléricos sanguíneos. Uy, ¿te sabes lo que me cuesta a mí ser paciente? Tranquilizarme. Yo tengo mi sistema nervioso al 2000 por 1. Yo tengo que calmarme. Todos los chamorros somos así, más coléricos sanguíneos. ¿Y sabe qué me decía mi abuelita? Mi abuelita me decía, mijito, no se deje de nadie. Si alguien es más grande que usted y le pega, coja una piedra, coja un palo, dele, mijo, quiebrele el palo en la cabeza. Bueno, abuelita, yo bien juicioso, yo no obediente. Entonces imagínate, una carga genética de violencia, de ira, colérico sanguíneo, y más encima los consejos y las instrucciones y las enseñanzas. ¿Cuántos de aquí se identifican conmigo? Aparte de que hay una inclinación natural en ti. Ahora, tal vez algunos de ustedes son tímidos. La abuelita era tímida, el papá tímido, y tú también eres tímido. Y también te enseñaron a que no hables duro. No hables duro, no hagas ruido. Entonces imagínate. ¿Qué está diciendo, pastor? Que es muy difícil de romper. Porque no solamente está en tu genética, sino que te educaron de esa manera y lo viste de esa manera. Hay una inclinación al alcohol y creciste en un ambiente de alcoholismo. Así que abrace a alguien y dígale, tienes una batalla muy dura. Una batalla dura. Si tu abuela se divorció, tu mamá se divorció y tú tienes problemas para tener un hogar estable, dura es esa batalla. Porque tú eres de esas mujeres que dice, yo no me dejo de nadie, y si se larga, que se largue. A ver, pues, es una cosa tremenda, está en ti, te educaron y lo viste. Todo complicado, muy complicado. Pero y pastor, ¿y la sangre de Cristo? Claro, la sangre de Cristo limpia tu espíritu, pero tu alma tienes que trabajar con ella, porque en el alma están tus emociones, tus recuerdos, tu voluntad. Hay heridas, hay traumas, hay cosas que hay que trabajar. Por eso Dios dice, escoge la vida. Y ahora te voy a enseñar las maldiciones autoimpuestas. Y si las maldiciones heredadas son difíciles de romper, las autoimpuestas todavía son más difíciles de romper. Así que yo quiero invitarte hoy a que te proyectes. Esto es un proyecto de vida. Esto es un sueño en el cual tú te proyectas y lo visualizas. Le vamos a entregar el próximo domingo lo que es el mapa de los sueños, para que usted se proyecte al 2025. Estamos a pocos días de empezar un 2025. Y los que están conmigo, desde que comenzó la iglesia en 2020, cada año hemos presentado un mapa de sueños. Y yo mandé a hacer en estos días, estamos terminando de organizar, escúcheme, los planos del nuevo templo. Y Dios mediante, espero que ahora en diciembre me entreguen la maqueta del nuevo templo. El nuevo templo tendrá capacidad para 12,000 personas, 2,000 parqueaderos, 2 edificios para niños, un hogar para huérfanos y unas instalaciones tremendas para el banco de alimentos. Y habrá canchas y habrá colegios, una cosa de locos. Y ya mandé todo el diseño al arquitecto y empezamos ya a trabajar. Imagínense. Y yo no sé todavía dónde va a ser el lote. Y le estoy orando a Dios para pagar el arrendamiento de este lugar.
pero ya tengo la maqueta, ya comenzamos a organizar cómo van a ser los planos. Y el arquitecto me dijo: pastor, el nuevo templo tiene que tener la forma de la llama, que es el fuego del Espíritu Santo en toda la construcción. Eso va a ser algo espectacular. Es una visión, lo veo, lo visualizo, lo creo. Al que cree, todo le es posible. Vino uno de los discípulos y le dijo a Jesús, le dijo: Señor Jesús, eso es imposible. Y Jesús le dijo: es cierto, para los hombres es imposible, mas para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, destruimos maldiciones infundadas, maldiciones heredadas y maldiciones autoimpuestas, no en nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. El poder de Dios en ti cambiará tu historia. De ruina, de escasez, de adulterio, de inclinación homosexual o de inclinación lésbica, a una vida de santidad y de pureza que solo Dios lo puede hacer. Y tus hijos no sufrirán lo que tú sufriste, y tus nietos no sufrirán lo que tú sufriste. Se escribirá una nueva historia de la gloria de Dios. Para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, primera maldición, nuestra propia boca. ¿Cómo son las maldiciones autoimpuestas? Cuando no se necesita ni de una bruja ni un hechicero, sino tú mismo. Te miras al espejo y dices: qué bruto que soy. Miras a tu marido y dices: qué tonta que soy. Como decía José Ordóñez: ¿cómo no me fui con el dueño de la espiga? A mí me coqueteaba el dueño de Cotrasmayo. Y mire con el que me casé, no tiene ni para el mototaxi. Qué tonta que soy. Qué bruto que soy. Qué feo que soy. Qué cabezón que soy. Nada me sale bien. Todo lo que hago me sale mal. Yo solo sirvo para perder plata. Y cantan a todo volumen: yo no nací para amar, nadie nació para mí. La palabra de Dios dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú hablas palabras de muerte, eso pasa en tu vida. Cuando dices que no se puede, no se puede. Yo estoy profetizando que vamos a construir el templo más glorioso en el sur de Colombia. Lo estoy hablando. Todavía no tenemos el dinero, ni siquiera tenemos el lote, pero yo lo creo, porque todo lo que Dios creó lo hizo con palabras. Y todo el tiempo le digo a mis hijos: eres el mejor, eres la mejor, eres tan inteligente. Y me traen buenas notas. Y le digo: es que tú eres la persona más inteligente del colegio. Y le digo todos los días: eres mi bendición, tú alegras mi vida, tú alegras mi existencia, eres mi bendición. Todo el tiempo con mi boca estoy creyendo, declarando y profetizando. Habla abundancia, habla salud, habla capacidad, habla facultad, habla virtud, habla sabiduría, habla poder de Dios. Abre tu boca y di: qué lindo que soy. Hermano, y aunque seamos feos, algo empieza a suceder, hermano. Algo empieza a suceder, hermano. La pastora, ahí donde la ven, se la pasa diciéndome: papacito, papacito. Yo me miro al espejo y digo: uy, la bendición tiene mucho poder. Tiene poder. Porque cuando tú declaras que eres lindo, que eres bello, que eres especial, que eres luz, que eres inteligencia, los demás comienzan a verte conforme tú lo declaraste. La gente empieza a observarte como tú te observas. Si tú te observas mediocre, la gente te trata como un mediocre. Si tú te miras pobre, la gente te trata como un pobre. Si tú te miras como un feo, la gente te mira como un feo. Pero si a partir de hoy comienzas a bendecirte, a decir que eres bella, a decir que eres lindo, a decir que la mejor persona viene a tu vida, que no morirás solo o sola. Pero si estás declarando: yo me quedé para vestir santos,
Yo me quedé para forrar Biblias, dicen las evangélicas. Las evangélicas no visten santos, sino que forran Biblias. Me quedé para cuidar el templo y limpiar la alfombra de la iglesia. Tú lo estás declarando, así va a ser tu vida. Tu vida es lo que dice tu boca. Entonces hay maldiciones autoimpuestas. Yo no puedo bajar de peso. Yo sí que no puedo. Yo sí no sirvo. Yo sí no lo voy a lograr. Yo no. ¿Por qué? Estás creando con tu boca una vida de escasez. Con tu boca estás creando enfermedad. Con tu boca estás llamando la ruina. Pero si tú dices, voy a lograrlo en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a bajar de peso, voy a mejorar mi salud, voy a vender bien, voy a comprar bien, esta empresa va a prosperar. Lo que declares con tu boca, eso pasará. Levante la mano y diga, Señor Jesús, perdóname por usar mi boca y el poder que has puesto en ella en mi contra. Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Entonces, cuando empiezan a hacer un santo y a vestirlo y a hacerle un altar, esa casa que puso un ídolo, porque Dios dijo, no harás imagen ni ninguna semejanza, esa casa recibe maldición. Y no lo saben porque no han venido a la palabra de Dios. Son personas que no conocen la Biblia, no estudian la palabra de Dios. Allí se desata una maldición. Toda casa donde hay un altar que no es a Jehová, hay una maldición en esa casa. Hay una maldición en esa familia. Tus manos deben servir al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Al único Dios, tus manos, tu casa, tu hijo, tu hija. Pero la Biblia es clara cuando dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, y tienen pies y no caminan, sino que tienen que cargarlos. Y cuando los cargan en estas procesiones, la Biblia dice, maldito las manos que sirven a otros dioses. La persona no lo sabe, está pecando por ignorancia, pero igual está pecando. Ese servicio a los dioses de madera, de yeso, de bronce y de oro traen maldición a la familia, trae maldición a los hijos y a la casa. Tus manos van a servir al único Dios verdadero, y tu casa será bendecida, y tus hijos serán bendecidos, y tus nietos serán bendecidos. Pero la Biblia es clara cuando dice, maldito el que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiere en culto. Tercera maldición que la misma persona se pone: al practicar perversiones sexuales. Practicar perversiones sexuales traen maldición. Esto se da sobre todo en los lugares de clima caliente. En Chocó, en la costa, hay unos pueblitos, mi coronel, por donde pasamos, que es una pobreza tenaz. Tasajera y Pueblo Viejo. Eso es una ruina, la cosa más impresionante. Yo había visto pobreza, pero como la de Tasajera y Pueblo Viejo en la costa caribe, es una cosa impresionante. La pobreza, la ruina y la miseria. La gente vive entre el lodo, literalmente el lodo, y los gallinazos y el mundo. Y son barrios grandes. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice. Maldiciones por practicar perversiones sexuales. Hay gente que cree que puede darle rienda suelta a su promiscuidad, a su lujuria, deseos sexuales aforados, y que no pasa nada. Dígale que está al lado suyo, la perversión sexual activa maldiciones sobre tu vida. A ver, vamos a la Biblia. Deuteronomio 27, versículo 20 al 23. Porque tú puedes venir a la iglesia, Señor bendíceme, Señor bendice. Ok, Dios te va a bendecir, pero tienes que dejar de practicar todo lo que activa una maldición.
Tú vienes a la iglesia, yo te bendigo como pastor, te estoy enseñando pero sales a practicar algo que activa la maldición. Entonces no estamos haciendo nada, dice la Biblia. Deuteronomio 27:20. Te voy a leer porque aquí hay varios pasajes que tenemos que revisar. Deuteronomio 27, verso 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre. ¿Qué dice? ¿Que no pasa nada? ¿No pasa nada? ¿Qué pasa? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. Hay mujeres tan descaradas y sinvergüenzas que enamoran al papá y luego enamoran al hijo. Y hay hombres tan sinvergüenzas que enamoran a la mamá y a la hija, y se acuestan con la mamá y con la hija y con la hermana. Y la Biblia dice: maldito. Todo hombre y toda mujer que cometa estas prácticas sexuales es maldecido. Y aunque sea inteligente, aunque sea productivo, aunque sea un artesano, aunque sea un gran músico, aunque sea un gran arquitecto, ingeniero, abogado, doctor, mecánico, está en ruina. Por eso hay gente con títulos académicos, especializaciones y maestrías, y son pobres, miserables, deprimidos, ansiosos, adictos. ¿Por qué? Porque han activado sobre su vida maldiciones, porque enamoraron y se acostaron con la mamá y luego con la hija. Ay, pastor, diga mamá. No, eso no es una mamá, es una mama. Y dice la palabra de Dios, verso 21: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. La zoofilia, prácticas sexuales con animales. Todo hombre o mujer que haya tenido una práctica sexual con un animal, maldito es. Y aunque trabaje duro, hay ruina, hay escasez, hay miseria. Y sus hijos pagan las consecuencias. Hijos depravados, hijos esquizofrénicos, hijos bipolares, hijos en depresión, esos nietos en perversiones terribles. ¿Por qué? Porque hay una maldición por las perversiones sexuales. Verso 22: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo amén. A menos de que sean ahí en familia, cuando están ahí compartiendo y todos están un 31 de diciembre para amanecer primero, que están todos ahí, los primos, las primas, los hermanos de toda la familia. Pero usted sabe a lo que se refiere la palabra. Diga el que está al lado suyo: las perversiones sexuales traen maldición. Primero, nuestra propia boca. Segundo, la idolatría, practicar la idolatría. Tercero, practicar perversidades sexuales. Cuarto, deshonrar a los padres. Si tú eres un hijo, si tú eres una hija que deshonras a tus padres, ¿qué significa deshonrarlos? Crearles vergüenza por tu conducta, por tu proceder. Que tu mamá tenga que ir avergonzada al colegio. ¿Qué hizo mi hijo? Otra vez quejas. Otra vez quejas de mi hija. ¡Qué vergüenza! Esta deshonra. No hay una honra, no es un orgullo, no es una alegría. Qué bueno ir a recibir el boletín de mi hijo. No, qué vergüenza. Ir a verlo a la cárcel, ir a sacarlo del CAI porque lo golpearon, porque anda en pelea, porque anda en problemas. Es una deshonra. La Biblia dice en Deuteronomio 27, verso 16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Hay jóvenes que con facilidad gritan a su papá, gritan a su mamá. Y hay algunos que han levantado la mano contra su papá y su mamá. ¿Qué es liviandad con los hijos? Ser permisivos, no corregirlos, no disciplinarlos.
la Biblia dice que se desató una maldición tremenda en la vida del sacerdote Elí, porque él era el sumo sacerdote en el templo y sus hijos cometían dos pecados. Primer pecado: tenían prácticas sexuales con las doncellas del altar en el templo. Habían convertido el templo en un prostíbulo, los hijos del sumo sacerdote Elí. Primer pecado. Segundo pecado: cuando la gente venía con las ofrendas para la iglesia, los hijos de Elí detenían a las personas que venían a la iglesia o al templo y les arrebataban lo mejor de la ofrenda y le decían: esto es para nosotros, somos los hijos del sacerdote, y dejaban lo más malo de la ofrenda, que generalmente era carne de los corderos, de los bueyes que la gente llevaba al templo en la antigüedad, y ellos cogían lo mejor y los dejaban a ellos con los huesos y con las cosas más malucas para la ofrenda. Y el sumo sacerdote Elí no les dijo nada. Dile al que está al lado tuyo: el papá no les dijo nada. El papá no les dijo nada. Entonces Dios le dijo: por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, no volverá a haber nadie en tu descendencia que sea un sacerdote para mí. Y maldijo a Elí, a sus hijos, sus nietos, todos. Dijo: mendigarán pan, dijo el Señor. Tú tienes que enseñarles a tus hijos lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios, y no permitir el pecado en tu hijo. Escúchame: estorba el pecado de tu hijo y de tu hija. Estórbales el pecado. No los dejes pecar tranquilamente, no les acolites el pecado, no les patrocines el pecado, porque en ese momento estás desatando una maldición sobre tu vida, porque Dios te va a pedir cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste con tu hijo? Si tú mismo le dabas el dinero para el motel, si tú mismo le patrocinabas la borrachera, si tú mismo le ayudabas y nunca le estorbaste, nunca le dijiste: esto está mal, hijo, eso es pecado contra Dios, Dios aborrece lo que tú estás haciendo, hijo, no practiques este pecado. Estorba el pecado de tus hijos, para que cuando estés delante de Dios, Él te diga que tú lo hiciste bien. Pero hay mujeres que le acolitan a su hijo que esté saliendo con una mujer casada, que esté saliendo con una mujer que no debe, y la reciben en la casa y le dan la bienvenida. En lugar de estorbar el pecado, acolitan el pecado. Discúlpeme que sea tan claro: alcahuetean el pecado. Mijito, mijita, eso trae maldición sobre tu vida y maldición sobre tu casa, porque es mejor honrar a Dios que honrar a los hombres. O pregunto: ¿le tienes más miedo a tus hijos que a Dios? ¿Respetas más a tus hijos que a Dios? Escúchame: si respetas más a tus hijos que a Dios, estás activando una maldición sobre tu vida. No puedes honrar a tus hijos más que a Dios. No puedes respetar a tus hijos más que a Dios. Primero Dios. Y en esta casa, mientras vivan bajo tu techo, honrarán a Dios, servirán a Dios, llamarán a Dios. Y si no les gusta, la puerta está abierta, pero en esta casa amaremos y honraremos a Dios. Y va a haber conflictos y va a haber dificultades, pero Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. No alcahuetee el pecado, porque eso trae maldición. Sexta maldición que activamos nosotros mismos: hacer daño premeditado al indefenso. Si alguna vez has tenido poder, por ejemplo en nuestra juventud, o los que están aquí, los jóvenes, que han hecho bullying a otra persona, eso trae maldición. Hacerle bullying a alguien trae maldición. Aprovecharse de un indefenso trae maldición, porque tienes más poder físico, o porque tienes más poder económico, o porque tienes el poder en un cargo, y tienes el cargo y le dice a la persona: haz esto o te despido. Está ejerciendo un poder, una coacción sobre la persona indefensa, que depende de ese empleo, que depende de ese trabajo, que no puede defenderse. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 27:18:
Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Cuando una persona se aprovecha de una desventaja física, económica o intelectual de la otra persona, es maldito. Hay gente que hace eso con los extranjeros, y como el extranjero no conoce el valor de la moneda local, entonces le venden y los roban, y eso trae maldición. Ponerle tropiezo al ciego trae maldición, porque él no puede defenderse. Por eso es maldito el que comete un abuso sexual, porque está haciéndole daño a un indefenso. Cuando un hombre le pega a una mujer, es maldito, porque ella no puede defenderse. Bueno, aunque ahora hay unas que son tremendas. Hay unas que ahora ya saben Muay Thai, artes marciales místicas, ya box, místicas, digo mixtas, y místicas también, qué miedo. Pero cuando un hombre abusa de su fuerza y de su tamaño para golpear a una mujer, es maldito. Todo el que se aprovecha del indefenso trae maldición, y muchas personas lo hacen. Desde sus cargos de autoridad en una empresa, en la misma iglesia. En la misma iglesia yo he visto gente que, como es el director, como es el mentor, como es el pastor, se aprovecha de ese cargo para abusar financieramente, emocionalmente o sexualmente de alguien. Y la Biblia dice: maldito todo el que se aprovecha del indefenso. Enséñale eso a tus hijos y ten mucho cuidado con eso. Jamás uses una posición de autoridad que Dios te regale, sea física, sea económica o sea por un cargo. Jamás te aproveches de esa posición para hacerle daño a un indefenso, porque inmediatamente eres maldito. ¿Y qué es eso de maldito, pastor? Significa pobreza, frustración, escasez, locura, persecución. Se va la paz, no puedes dormir tranquilo, no puedes comer tranquilo, nada te sabe a bien. ¿Por qué? Porque te aprovechaste de un indefenso. Ahora, el próximo domingo le voy a enseñar ya todas las bendiciones, y si hay una bendición es por ayudar al indefenso. Cuando ayudamos a alguien que tiene una desventaja física, una desventaja económica, una desventaja intelectual, y nos rebajamos de nuestro cargo, de nuestro poder y de nuestra posición para ayudar y defender, nos estamos convirtiendo en la imagen de Dios en la tierra, y somos benditos del Señor. Cuando ayudamos al indefenso, socorremos, favorecemos. Voy terminando. ¿Está aprendiendo esta mañana? Maldecir a Israel o a los siervos de Dios trae maldición a tu vida. En estos días de guerra hay mucha gente a favor de Irán, a favor de Hamas, a favor de los sirios. Y yo te voy a decir algo: hay unas complicaciones políticas en todos estos casos, y puede que tú no estés de acuerdo con Israel, pero escúchame lo que te voy a enseñar hoy. Cierra tu boca contra Israel. Si no te gusta el gobierno de España, habla contra España. Si no te gusta el gobierno de Maduro, habla contra ese viejo sinvergüenza. Si no te gusta el gobierno de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Estados Unidos, hable lo que quiera. Pero si no te gusta el gobierno de Israel y la política de Israel, cállate. Contra Israel no abras tu boca, porque Israel, te guste o no, te parezca o no, es la nación bendita de Dios. Es la nación escogida por Dios. Y aunque tenga errores políticos, aunque tenga lo que tenga y haga lo que haga, cállate. No toques a Israel y no toques a los siervos de Dios. Tenga lo que tenga. Ay, hermano, mira, hay siervos de Dios que me han hecho a mí hasta para vender. Hasta para vender. Pero ¿qué hago?
los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Oro para que Dios bendiga a sus hijos, su matrimonio, porque mal o bien son siervos de Dios. Israel, mal o bien, es el pueblo escogido de Dios. Acompáñeme en la Biblia, Génesis capítulo 12, verso 3. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Jamás maldigas a un siervo de Dios. Jamás lo maldigas. Jamás maldigas a Israel. Jamás lo maldigas. Porque en el momento que tú maldices a Israel o a un siervo de Dios, estás activando una maldición sobre tu vida, que dice: malditos los que te maldijeren. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos? Bendiga a Israel. Levante la mano y diga: bendigo a Israel con todo mi corazón. Dale sabiduría a sus gobernantes y haya paz en Palestina, en la franja de Gaza, en todo el Medio Oriente. Pero yo y mi casa bendecimos a Israel con todo mi corazón. Bendito sea Israel, el pueblo escogido por Dios. Amén. Independientemente de que te guste o no te guste la política, eso no es es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sobre Israel dice que es la nación de Dios. Así que ahí no se meta. Del resto métase con todo lo que quiera, discuta todo lo que quiera, pero con Israel no se meta, y con los siervos de Dios tampoco, aunque cometamos errores. Y entonces vamos a dejar así. Dios hará justicia, y si ya es un tema legal, pues acudiremos a las autoridades competentes. Pero no nos corresponde a nosotros tocar lo intocable. Dígale a 3 personas: no toque lo intocable. No. Voy terminando. Séptima maldición: llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando tú te atreves a decir que algo malo es bueno, estás activando una maldición sobre tu vida. No te atrevas a decir que algo malo es bueno. Lo malo es malo y tienes que denunciarlo como malo. No es que las ideologías y las políticas y esto no. Dios dijo que es malo, es malo. Jamás llamaré bueno lo que Dios dice que es malo. El momento que tú dices que es bueno algo que Dios llamó malo, algo que Dios condenó, en el momento que tú apruebas lo que Dios condenó, estás recibiendo una maldición. No, mijo, no estamos para eso. Necesitamos ser bendecidos. Por lo tanto, lo malo es malo. Lo que Dios condenó está condenado. Lo que Dios desaprobó es desaprobado. Y lo que Dios aprueba es aprobado. Aplaudimos lo que Dios llama bueno. Lo que Dios dice que es bueno, bueno es. Y lo que dice que es bueno, lo vamos a apoyar, lo vamos a patrocinar, lo vamos a exaltar y lo vamos a alabar. Pero lo que es malo y lo vamos a rechazar en el nombre de Jesús. Dígale al que está al lado suyo: jamás diga que lo malo es bueno. Jamás. Y jamás diga que lo bueno es malo. Jamás. Lo bueno es bueno. No puedes decir que lo bueno es malo, porque en el momento que tú digas que algo bueno es malo, hay una maldición. ¿Qué dice la gente que es bueno y la gente lo llama malo? Terminamos. Otra cosa que activa la maldición: no dar nuestros diezmos al Señor. Acompáñeme a Malaquías capítulo 3, verso 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Iglesia, a muchos de nosotros no nos enseñaron a darle a Dios lo que es de Dios desde pequeñitos. Todo lo contrario. Muchos de ustedes que me escuchan desde niños oyeron hablar en contra de las cosas de Dios y de lo de Dios. Pero algunos de nosotros tuvimos la fortuna de que una abuelita diezmaba. ¿Alguien recuerda que su abuelita diezmara, o la bisabuela, y llevaba las primicias de la cosecha? Esa gente es bendecida por Dios. ¿Quieres que tus hijos sean bendecidos? Y tu casa y tu trabajo. Es tan fuerte esta palabra que Dios dice: pruébame ahora en esto. Es tan fuerte que el Señor dice: pruébame ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde.